Ok, excelente. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto que estén presentes. Vamos hoy a presentarles sobre la presentación de los estados financieros y la información tributaria complementaria. No se olviden que de acuerdo a normativa del SIN que esté en su potestad, tenemos que presentar los estados financieros y de acuerdo a la resolución normativa de directorio 1018-0004 y la 07, nos da todos los lineamientos cómo debemos presentar los estados financieros. Entonces, de tal forma que uno tiene que cumplir todos los lineamientos. ¿Qué es lo importante? Cumplir, ¿no es cierto? Cumplir toda la normativa de tal forma de que uno cierre las contingencias ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Las interprete las resoluciones de una forma en las cuales están establecidas, claras, concisas, ¿no es cierto? Entonces, y el Servicio de Impuestos Nacionales tiene la obligación también de exigir que se cumplan estas normas. Nosotros como profesionales contables debemos de estar involucrados en lo que se refiere a la normativa y en este caso la normativa o la RND que esté en la ley del SIN, son potestades que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales de dar todos estos lineamientos, ¿no? E inclusive eso nos facilita a nosotros como contadores cumplir, como dicen, nos da el ABC, cómo vamos a gatear, caminar, ¿no es cierto? Entonces, esta norma justamente tiene el objetivo reglamentar, fíjense, no está reglamentando. Señores, nosotros con esta normativa queremos reglamentar para que todas las empresas, mediante los contadores, auditores, cumplan la presentación de los estados financieros, ¿no es cierto? De forma física y digital. No se olviden que con el SIAD actualmente ya hay la forma de presentación física y digital, ¿no? Tenemos que presentar físicamente y digital ante la administración tributaria los estados financieros y el dictamen del auditor externo, más la información complementaria, estamos hablando de los ITC, ¿no? Luego, de todos los sujetos pasivos o terceros responsables del impuesto sobre las utilidades de empresa, ¿no? Entonces, existe una normativa, la presentación tiene que ser física y también digital, ¿no? Todos los sujetos pasivos y terceros responsables del impuesto a las utilidades de empresa. Para todos ellos va esta reglamentación. ¿Cuál es el alcance? El alcance justamente de esta resolución es para todos los sujetos, ¿no? Para los sujetos pasivos o terceros responsables que estén sujetos sobre las utilidades de empresas. Estamos hablando del IUE, ¿no? Y se encuentren obligados a presentar los estados financieros o memoria anual. Entonces las empresas, ¿no es cierto?, tienen que presentar físicamente y digitalmente. Son dos obligaciones por si acaso. ¿Cuál es el objeto y alcance y las definiciones del RND? Como definición, primero, a los fines de la presente resolución se aplican las siguientes resoluciones. Ventas o ingresos brutos. A veces había mucha confusión cuáles son mis ventas o ingresos brutos. ¿Qué es lo que tengo que determinar o qué es lo que determina para poder llegar a ese importe del 1.200.000? Entonces, acá ya es claro, el Servicio de Impuestos Nacionales nos aclara y nos indica, señores, no, ingresos brutos o ventas brutas corresponde a la sumatoria de los montos facturados por operaciones gravadas por el IVA, más los importes percibidos y devengados por operaciones liberadas del débito fiscal, exportaciones, más las operaciones no gravadas por el IVA y todo tipo de ingreso recurrente o excepcional, sean estos en efectivo o en especie de la gestión fiscal a declarar. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Facturé
mi ingreso bruto, 1.200.000. Tengo ingresos por intereses, por mis cuentas corrientes, caja, ¿no? 60.000. ¿no? Nos faltaba 50.000 para llegar al 1.200.000, entonces ya automáticamente, ¿no es cierto? Automáticamente ya me corresponde, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no estamos diciendo el neto, ojo, ¿no? Corresponde a la sumatoria de los montos facturados, ingresos brutos. Ojo, no confundir, digamos. Su facturación fue 1.299.999. 1.000.000, ¿no es cierto? Entonces, le faltó un peso, 1.199.000, por decir. Con ese peso automáticamente está sujeto a presentar, ¿no es cierto? Entonces aquí no está hablando de todo, por si acaso, no todos los ingresos percibidos, ¿no es cierto? Es más, aquí también todo tipo de ingreso recurrente o excepcional, sean estos en efectivo o en especie, ¿no es cierto? Ojo. A efectos de la presentación de la memoria anual se debe considerar todos los ingresos obtenidos en la gestión, incluidas donaciones, independientemente de las fuentes de financiamiento. Todo, en el caso de las ONGs, todo lo que obtiene la ONG para poder financiar seguramente su objetivo, sus fines, todo eso es ingreso y debe estar considerado como ingreso para luego seguro que después van a ser pues para proyectos ejecutar. Entonces, la sumatoria total también comprende, por si acaso, incluye donaciones, independientemente de la fuente de las mismas. Mucho ojo, ¿no? Estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son los documentos físicos y o electrónicos, estos preparados conforme a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y deben reflejar la situación financiera y económica de la empresa, ¿no? Al cierre de la gestión fiscal que corresponde. No se olviden que las empresas, las comerciales, cierran a diciembre, ¿no? Las industriales a marzo y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero esos estados financieros, por una gestión, la gestión del IVA es anual, ¿no? Deben reflejar justamente, ¿no es cierto?, la situación financiera y económica, ¿no?, de esa empresa o de ese sujeto así. Asimismo, estos estados financieros deberán incorporar la aplicación de normas técnicas de contabilidad relativas a la determinación del impuesto a las utilidades de empresa. Entonces, las empresas o el contador debe aplicar justamente todo o realizar esos estados financieros en base a normas contables y en base a todas las técnicas de aplicación del impuesto a las utilidades de empresa, ¿no? Todas esas normas que ponen en vigencia la administración tributaria. Asimismo, no se olviden quién regula, ¿no?, la determinación del IVE, el decreto 24051, que esté establecido en una resolución administrativa en el artículo 48, ¿no? Y cualquier otra norma técnica o disposición emitida por otra instancia no tendrá efecto para la determinación del IVE. Si uno quiere cerrar contingencias tributarias, en otras palabras, tiene que cumplir pues la resolución normativa de directorio. Aquí indica claro, cualquier otra norma técnica o disposición emitida por otra instancia no tendrá efecto para la determinación del IVA. Si ustedes como asesores contables, como contadores o auditores, o que como funcionarios contables de una empresa, ¿no es cierto?, deben cumplir la normativa, porque no pueden crearle contingencias tributarias a su cliente o a la empresa. Lo mejor es cumplir con la normativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, porque esa es la base para que ustedes cierren las contingencias tributarias ante el Servicio de Impuestos Nacionales.
Para los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, esta es la norma y les van a fiscalizar con esta norma. Es por eso que el contador externo, el contador de la empresa, debe también cumplir la normativa. Cumple la normativa, no va a tener problemas, tranquilo, ok, cierra la contingencia, buen cliente, no tiene problemas, no hay fiscalizaciones, no hay revisiones, le revisan, cumplió toda la normativa, ok, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es cumplir la normativa. Memoria anual. La memoria anual, de acuerdo a este RND, ¿no? Conforme a lo establecido en el inciso B del artículo 2 del Decreto Supremo 24051, la memoria anual es un documento, ¿no? Un documento de una organización sin fines de lucro que justamente explica los planes, proyectos efectuados y debe reflejar todos sus ingresos, ¿no? Alguna vez cuando uno hace auditoría, muchas ONGs o organizaciones sin fines de lucro, a veces sus aportes o sus ingresos lo mandan al patrimonio, lo mandan un pasivo para no reflejar esos ingresos. Eso está mal. La RND dice claramente, describe claramente que todos los ingresos debe reflejar todo lo que sea ingreso efectivamente, ¿no es cierto? Y los gastos también de la gestión fiscal, de manera que la administración tributaria pueda verificar el cumplimiento de la normativa, también justifiquen las exenciones y de tal forma que debe contener una memoria anual, el estado de situación patrimonial, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivos, ¿no es cierto? Sí o sí, fíjense, ¿ya? Aquí nos pregunta si también incluye, ¿no es cierto?, las diferencias de cambio, su colega. Fíjense, la sumatoria de todos los montos facturados por operaciones grabadas por el IVA, ¿cierto?, más los importes percibidos y devengados por operaciones liberadas del débito fiscal, exportaciones, más las operaciones no grabadas por el IVA y todo tipo de ingreso recurrente o excepcional, sean estos en efectivo o en especie de la gestión fiscal a declarar, ¿no? Si son ingresos recurrentes o excepcionales, son ingresos, si bien no son ingresos, como menciona su compañera, nos pregunta la colega, ¿no? Diferencias de cambio, redondeo, si están dentro de otros ingresos, ya con esta normativa nos está hablando de todos los ingresos brutos, ¿no es cierto? O sea, nos está hablando de todos los ingresos. Bueno, entonces vamos a hablar con las definiciones, vamos a seguir y nos habla sobre el dictamen de auditoría externa. Consiste el dictamen de auditoría. No se olvide primero, auditoría externa. ¿Qué es el auditor? ¿Qué hace el auditor? El auditor es igual que el notario de fe pública. Testa, certifica, da fe, ¿no es cierto? Entonces el auditor externo da su opinión independiente expresada por el auditor externo si esos estados financieros de la entidad o de la empresa auditada están fuera o están razonablemente de todo aspecto significativo sus estados financieros, ¿no es cierto? Y cumplen toda la normativa de contabilidad. Entonces, eso es justamente un informe de auditoría externa. En la actualidad ya no se llama dictamen, no se llama informe de auditoría externa, ¿no? Con las modificaciones de las NIA 700, 701. Pero, ojo, ese informe de auditoría externa, cumpliendo las normas, ¿no? Está revisando si cumplió los principios de contabilidad. Tiene que estar respaldado por un trabajo del auditor, su planificación, ¿no es cierto? Tiene que existir su planificación, sus programas de trabajo, ¿no? Tiene que cumplir el legajo corriente, permanente, resumen, ¿no?
tiene que estar respaldado con sus documentos de auditoría, lo que antes conocíamos como papeles de trabajo. De acuerdo a la normativa actual son los documentos de auditoría. O sea, tiene que estar bien respaldado. Si no está respaldado, no es auditoría, ¿no? Entonces, ese dictamen para dar esa opinión que va a expresar, ¿no? Ese dictamen actualmente, el informe de auditoría de acuerdo a la NIA 700, tiene que estar respaldado por todos los documentos del auditor. Mucho ojo. A veces el empresario, ¿no? O la entidad me está sancionando, pero ojo. El SIN está en la obligación de verificar, está cumpliendo su rol de supervisar, verificar, si es que ha cumplido pues la empresa con todo lo que estipula la ley, ¿no? Es por eso, es más, en la ASFI, en la APS, ya se informa un mes antes qué empresa le va a auditar a esa entidad, qué empresa de auditoría le va a auditar a esa entidad o empresa. Las empresas contratan, faltando 20 días quieren contratar para la auditoría. Sin embargo, las SAS y las SRLs deben aprobar 90 días posteriores en sus libros de actas. Fíjense el cruce de fechas. Lamentablemente es por el desconocimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabe qué? ¿Cómo va a dictaminar pues con fecha de enero o febrero o marzo si recién lo han contratado el 1 de abril? Entonces, mucho ojo por si acaso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre auditoría? Aquí hizo uno de sus colegas. Bueno, en realidad, no es materia de la RND, sin embargo, ¿no es cierto? No se olviden que auditoría tributaria es el que realiza el auditor externo, ¿no? El consultor, el que tiene la consultora, el de afuera, le hace justamente a una empresa para prever contingencias tributarias, para que cuando venga la fiscalización ya no reduzca, minimice sus contingencias tributarias. Y la fiscalización lo hace el funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales. Es un bonito tema, por si acaso, que sí yo tengo ese tema y lo doy en la universidad en posgrado, ¿no es cierto? Justamente auditoría tributaria versus fiscalización, ¿no? Auditoría tributaria. Prácticamente es la verificación, ¿no? De todos los impuestos en cual está sujeto la empresa, ¿no es cierto? Desde diferentes puntos de vista, ¿no? Fiscalización va a revisar si ha cumplido toda la normativa tributaria y poder sancionar, multar si es que no cumplió. Y la auditoría tributaria va justamente a hacer una revisión mediante su planificación, obtención de la evidencia de todos los impuestos que corresponden a la empresa, pero para poder corregir esos errores, rectificar, enmendar, cerrar las contingencias tributarias. A ver, revisemos, declaró mal, corrijamos para el arrepentimiento eficaz, ¿no? Si no hizo esa auditoría tributaria correcta, bien impuestos, le hace una fiscalización directamente, multa, que es lo correcto, pues, ¿no? Entonces, muchas empresas no están acostumbrados a hacer una auditoría tributaria. Debería ser una norma contratar un auditor externo y van cerrando. Muchas empresas prefieren pagarle al vendedor por comisiones porque ven el ingreso, pero no ven el riesgo que el contador público es su mano derecha de la empresa, quien es el motor de la empresa y no lo está valorando justamente, y es por eso que le llegan unas multas grandes, ¿no es cierto? Y después anda arrepentido. ¿Ok? Para no cambiarlo de tema, sigamos con el informe de auditoría externa. Bueno, entonces, en el capítulo sobre definiciones, ¿qué es un informe de procedimientos mínimos tributarios? Un informe de procedimientos mínimos tributarios, como su nombre nos indica, mínimos tributarios, es aquel que es emitido por un auditor externo, ¿no? Es un informe mediante el cual se emite un pronunciamiento si efectivamente la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias, ¿no? En un periodo determinado. Siempre es una gestión, ¿no es cierto? Gestión, no se olviden, ¿no es cierto? Y si todos estos impuestos
han sido razonables y están bien sus declaraciones juradas, sus registros tributarios auxiliares de sus estados financieros, de acuerdo a lo que establece normativa tributaria. En otras palabras, le está haciendo una auditoría tributaria. Tiene que respaldar el auditor su trabajo, también tiene que respaldar. No es que agarró, vio y listo, ¿no es cierto? Todo procedimiento, todo auditor que emite su informe de auditoría en el caso, ¿no?, de la parte tributaria, denominado dictamen por la RND, tiene que estar respaldado por sus documentos de auditoría, los procedimientos realizados, ¿cierto? ¿Qué procedimiento realizó o qué muestras y por qué? Dictamen tributario. Es el dictamen tributario justamente que es una opinión independiente del auditor externo expresada, ¿no es cierto? Si la información tributaria complementaria correspondiente a ese ejercicio está razonable, ¿no? Está cumpliendo con las obligaciones tributarias. El informe tributario complementario lo hace el contador, no el auditor. ¿Cómo va a dar su dictamen si lo hace el auditor? Fíjense, sale algunas convocatorias de auditoría y debe presentar los siguientes informes: balance general, estado de resultado, anexos tributarios. El auditor no hace balance general, no hace estado de resultado, no hace las notas. El auditor audita, revisa, verifica, confirma en base a los documentos de auditoría, ¿no? Los anexos tributarios los realiza el contador de la empresa. El auditor revisa esa información tributaria complementaria de los 15 anexos, ¿no? Revisa y da su opinión mediante su dictamen tributario y hace su informe complementario. Aparte de procedimientos mínimos, se puede hacer procedimientos adicionales, claro, ¿no? No se olvide que si le contrataron con anticipación, ¿no? Y usted puede hacer a mayor procedimiento, menor riesgo, ¿no? Cuando revisa impuestos nacionales, si usted encuentra algunas declaraciones inconsistentes, puede rectificar, puede corregir su estado financiero, ¿no? Porque puede ser la diferencia a favor del fisco. Entonces, puede hacer procedimientos adicionales, ¿no? Claro que también depende, a veces, pues, de la auditoría, usted hace su planificación y el trabajo que va a realizar, porque no se olviden que en estos procedimientos exige solamente 3 meses, ¿no? Verificar las facturas de un mes. Ahora, si usted le está haciendo una auditoría tributaria para respaldar y cerrar contingencias tributarias, esa ya es todo, 100%. 12 meses del IVA, 12 meses del IT, 12 meses del IUE, 12 meses de las retenciones. Ya no puede tomar una muestra, por si acaso. Es 100%. En este caso, nos acepta, ¿no es cierto? Verifique 3 meses, verifique 3 meses. Vamos a seguir. Y también el formulario 605 electrónico, envío digital de los estados financieros o memoria anual mediante el CIAD y los documentos que corresponden generados a través del CIAD, estado financiero, ¿no es cierto? Y la memoria anual en el aplicativo de contribuyentes. Fíjense, en el CIAD se envía el formulario 605, ¿no? Que en realidad estamos copiando todos los estados financieros. O sea, ya estamos enviando los estados financieros en forma digital. Y además le pide también en la parte final el nombre del contador, su número de NIF o cédula de identidad, el nombre de la empresa de auditoría, qué empresa auditó, su número de NIF. ¿Y para qué eso? Control cruzado de información. Juan Pérez, el contador Juan Pérez, ¿cuánto balance realizó? La empresa de auditoría ABC, ¿cuántas auditorías realizó? ¿No es cierto? Entonces, es la forma de efectuar el control cruzado. Presentación física de los estados financieros, ¿no? O memoria anual de los sujetos pasivos del IUE. Todos los contribuyentes, ¿no? Todas las empresas con ventas o ingresos brutos, no estamos diciendo netos, brutos, iguales o mayores al 1.200.000.
Los sujetos pasivos del impuesto a las utilidades de empresa IUE obligados a llevar registros contables. Ojo, registros contables. No es una hojita Excel, agarran, lo suman, lo restan. No. Al decir registros contables, estamos hablando justamente del proceso de la contabilidad. ¿Dónde se inicia, no es cierto? Balance inicial. Puede ser el balance anterior, se vuelve balance inicial. Comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, libro diario, libro mayor, balance de comprobación de sumas y saldos y las notas a los estados financieros. Entonces, tiene que estar con todos los registros contables de acuerdo a normativa vigente. Y se efectúa el envío del formulario 605, donde prácticamente están todos los estados financieros, ¿no? Entonces, esos contribuyentes que tienen ingresos brutos anuales iguales o mayores al 1.200.000 bolivianos deben presentar el balance general, el estado de resultado acumulado, las notas a los estados financieros, ¿no? Estado de cambio y situación financiera o estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros no son cortas. Los estados financieros son un resumen, pero las notas a los estados financieros son las que le hablan, le tienen que indicar a detalle. Se compró un vehículo, se dio de baja un vehículo. O sea, todo a detalle. Se abrió una nueva cuenta corriente en tal fecha. Las notas son para narrarlas, ¿no es cierto? Y el actual informe del auditor independiente. El dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios y la información tributaria complementaria, ¿no? La preparación debe ser en sujeción al aprobado en los reglamentos inciso ABC del artículo 10. Ahora, colegas, yo les pregunto, ¿dónde indica acá que tienen que presentar el estado financiero del contador, el estado financiero del auditor? Existe un modismo o una costumbre de llevar al SIN dos estados financieros. A veces escuchar decir el estado financiero del contador y el estado financiero del auditor. El auditor no hace estados financieros, tómelo en cuenta, ¿no? El auditor hace la auditoría. Su trabajo los plasma en su informe de auditoría, ¿no es cierto? En su informe del auditor independiente. Y anexa todos los estados financieros presentados por el contador, firmados por el contador y firmados por el gerente de la empresa. No se olviden que el responsable de los estados financieros es la máxima autoridad ejecutiva, el gerente general o el socio o el propietario, ese es unipersonal. Luego, el dictamen tributario lo realiza el auditor externo, el informe de procedimientos mínimos tributarios también el auditor, y la información tributaria complementaria lo hace el contador de la empresa. Ojo, ¿no es cierto? Es por eso que ya uno como profesional tiene que ir cambiando, no por modismo. En ninguna parte dice presentará lo siguiente, el balance del contador que contenga lo siguiente, el balance del auditor que contenga lo siguiente. Nosotros deberíamos presentar, cada que llevamos al Servicio de Impuestos Nacionales, un solo anillado con sus 4 copias, ¿no? No un anillado del contador, un anillado del auditor, por si acaso. Interpreten bien la normativa, ¿no? ¿Quién elabora los anexos tributarios? La información tributaria complementaria lo realiza el contador de la empresa. A la pregunta del colega. Caso contrario, está siendo juez y parte. El auditor da su opinión sobre la información tributaria complementaria. Por eso ustedes fíjense en los avisos, a veces por desconocimiento, capricho, qué sé yo, usted tiene que presentar esto, tiene que hacer el balance. Yo alguna vez preferí no presentarme porque usted como auditor me lo va a hacer el balance. No, el balance le hace el contador, le digo, no. Y a veces pues, hay personas que no le entienden o están mal asesorados, ¿no? Mucho ojo. El anterior auditor me lo hizo los ITC, pero es que no, pues, ¿cómo voy a ser juez y parte? No puedo ser, digamos, ¿no es cierto? Entonces, se debe cumplir la normativa y también la independencia.
Cuando tengan que presentar la memoria anual de la misma forma, no se olviden que todo lo que es ingreso debe estar reflejado, ¿no? A veces hay organizaciones sin fines de lucro que lo forzan, lo mandan sus ingresos al pasivo o al capital para gastarlos. Todo tiene que ir como ingreso, eso indica la normativa. Los que están haciendo así van a fallar, ¿no? Va a fallar, ojo, ¿no? Vamos a ver más tarde en una presentación más adelante las multas, ¿ya? Los sujetos pasivos del impuesto a las utilidades obligados a presentar memoria anual de acuerdo a normativa deberán junto al formulario 605 cumplir con lo siguiente. Ya cambié el formulario, no el 610. Contribuyentes con ingresos anuales o mayores al 1.200.000. Entonces, las fundaciones sin fines de lucro deben presentar el estado de situación patrimonial, el estado de actividades, el estado de flujo de efectivo, el dictamen de auditoría externa, que se llama informe del auditor independiente actualmente, de acuerdo a la NIA 700, dictamen tributario, informe de procedimientos mínimos tributarios, información tributaria complementaria. Entonces, son los documentos que debe presentar cuando la ONG o la fundación sin fines de lucro presenta su memoria anual. Estamos hablando de las cooperativas de agua, de las cooperativas de luz y algunas fundaciones, ¿no es cierto? Sujetos pasivos del impuesto a las utilidades. Cuando, ojo, cuando en la siguiente gestión fiscal sus ventas o ingresos brutos sean menores al 1.200.000, sigue presentando los estados financieros físico y digitalmente. Ojo. Entonces, la normativa explica en el artículo 4, todas las empresas, ¿no?, del IUE, ¿no?, que están comprendidos en esta normativa, superan sus ventas al 1.200.000, presentan auditoría, y si el siguiente año, ¿no es cierto?, no llegó al 1.200.000, está obligado a presentar sus estados financieros auditados. En la actualidad, en el caso de todas las Graco Prico, siguen presentando continuamente. Su obligación es presentar sí o sí estados financieros auditados. ¿Y dónde debo presentar? Ya tienen sus estados financieros, ¿no? En la actualidad, Impuestos Nacionales ya ha facilitado a todas las empresas y contribuyentes y no necesariamente puede presentar sus estados financieros en la oficina de impuestos que le corresponde. Porque cada contribuyente está asignado a una oficina, ¿no es cierto? Sirari, la Sucre, Gerencia 1, Gerencia 2. Puede presentar donde le quede más cerca, por si acaso, ¿no? Y ellos van a enviar a la gerencia que le corresponde, ¿no es cierto? Fíjense, puede realizarlo en otra jurisdicción, ¿no es cierto? Fíjense, y ellos van a enviar a la jurisdicción que corresponde. Es una ventaja, es algo bueno, porque antes a veces todos iban a una jurisdicción y las colas, ¿no? Es más bonito, más tranquilo, y ya entonces se ha desconcentrado la presentación. Bueno, ¿cuántos años consecutivos puede auditar un auditor externo en la misma empresa? Una normativa actual en Bolivia no existe, por si acaso. Sin embargo, por prudencia y en muchos, en normativa de la ASFI y normativa de la APS, máximo puede auditar 3 años para que exista la rotación de firmas de auditoría. Sin embargo, esa su pregunta responde a una tesis que yo hice, justamente la tesis doctoral, donde debería existir la rotación de auditores externos y debería ser máximo como 3 años. En Brasil son 4 años, si no me equivoco. En la mayoría de los países están con 3 años. ¿Para qué? Para mantener la independencia, que es correcto. Porque si la misma empresa le llega a auditar continuamente, ya son amigos con el gerente, con el dueño de la empresa, ya no hay tanto la independencia, ¿no es cierto? Ojalá que se pueda aplicar. Yo envié justamente esa tesis al Servicio de Impuestos Nacionales, la tesis doctoral. Mi tesis doctoral fue sobre ese tema. Ojalá que lo plasmen en un RN porque es positivo, ¿no es cierto? Es más, en otros países inclusive incentivan a las empresas del país
en Centroamérica, obligan de que sí o sí, por lo menos, cada 3 años contraten una empresa netamente de capitales nacionales, que no tengan membresía internacional. Entonces, hay incentivos a las empresas, así como hay incentivo a las empresas productoras, también hay incentivo a las empresas de servicios, cosa que en Bolivia no tenemos. Entonces, les soy honesto, en mi estudio que he hecho hay entidades grandes, empresas, instituciones, que ya la misma empresa le audita 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, eso sí, yo creo que tiene que cambiar. Yo creo que el Servicio de Impuestos Nacionales lo va a hacer. Y también es en beneficio de todo, pues, ¿no? Del Servicio de Impuestos Nacionales para que haya más independencia y en beneficio de los contadores o de los auditores para que esto también tenga mayor oportunidad. Claro que siempre cumpliendo con la normativa. Debemos cumplir la normativa, debemos tener documentos del auditor, debemos tener papeles de trabajo. Nuestro trabajo debe estar bien respaldado. Es más, debería tal vez el Servicio de Impuestos Nacionales exigir como la APS, como la ASFI, que la empresa ya mande en diciembre, los primeros días, el contrato con la empresa de auditoría. Yo creo que de esa forma se llegaría a transparentar, ¿no es cierto? A mejorar el trabajo. No se olviden que nosotros, como auditores, también estamos velando de que se paguen correctamente los impuestos. Estamos colaborando, estamos apoyando al gobierno que esté, al país, para que las empresas cumplan correctamente. O sea, es importante. Bueno, su pregunta, a ver, antes, ¿a qué tipo de impuestos está sujeta ONG más allá de ser exenta del IVA? No se olviden que si una ONG ya todo lo que es donaciones, ingresos, que son aportes, esa no están sujetos al IVA ni al IT. Pero si realiza una prestación de un servicio, un seminario, por decir, ONG o fundación, no se olviden que es lo mismo. Las universidades privadas, muchas son fundaciones, pero están prestando un servicio. Automáticamente están sujetos al IVA, al IT. Cuando hacen efectuar un trabajo y sin factura, están sujetos a las retenciones. Además, no se olviden que el IVA lo paga el comprador, no lo paga la empresa. Prácticamente los impuestos de la empresa son el IT y el IVA, porque el IVA lo paga el consumidor final, el comprador, no es un impuesto que lo paga la empresa. Un profesional independiente puede hacer auditorías tributarias. Muy bien, amigo de paz a todos. Vamos a ver más abajo, qué es lo que indica la normativa, por favor, esté atento. Ahí vamos a tener la respuesta. Para no adelantar. Bueno, el lugar y plazo, ya saben, uno puede presentar en cualquier jurisdicción. Ya ellos, los impuestos nacionales, nos ayudan y lo llevan a la jurisdicción que corresponda. Y, ok, no tenemos problemas, ¿no? Muy bien, excelente, ya. Bueno, está hablando de entidades financieras. Bueno, este RND no es, es otro tema sobre las entidades financieras. Esto netamente es la RND que nos habla sobre la presentación física y digital sobre los estados financieros. Basémonos en el tema porque si no vamos a salir, lo vamos a hacer largo. Presentación física de estados financieros o memoria anual e información tributaria complementaria. ¿Cómo presentamos? Nos indica la normativa. Señores, los estados financieros ya en presentación física, después de haber enviado el formulario 500 y el 605, ¿no? Uno debe llevarlo al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Eso establece el artículo 4 de la presente resolución, con un máximo de 5 ejemplares, ya sean los estados financieros o la memoria anual. El primer ejemplar se va a quedar en Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no es cierto? Y el segundo quedará en poder de la empresa, ¿no? O profesional firmante del dictamen y los restantes en favor del contribuyente. Como constancia de su presentación, estos documentos deben contener de manera obligatoria lo siguiente, fíjense.
Debe tener del profesional con título en provisión nacional de auditor financiero, contador público autorizado, contador general, licenciado o doctor en ciencias económicas y financieras. Ojo, esto que se refiere licenciado o doctor en ciencias económicas y financieras, no es que un licenciado en economía va a firmar, por si acaso. A veces había la confusión por mala interpretación. Esto se refiere a que en una época muy atrás, que son pocos, salían los licenciados en ciencias económicas y financieras. Ahora son licenciados en economía o administración. Y esos licenciados tenían las 3 carreras en uno. Eran administradores, contadores públicos y economistas, de los cuales queda poco, son de la generación 70 y tantos arriba, ¿no es cierto? Se refieren a ellos, por si acaso, ¿ya? Porque alguna vez hubo la confusión y reclamaban. O sea, debe llevar la firma sí o sí, ¿no? Con título en provisión nacional. O sea, aquí ya no está diciendo, señores, ¿no? Señores, usted como profesional, ¿qué le otorga? El título de en provisión nacional, le da potestad para poder justamente firmar los estados financieros. El titular del NIF para empresas unipersonales o representante legal para personas jurídicas, ¿no es cierto? No. Pero, a ver, entonces un titulado en técnico superior no puede firmar. Rocío Belén Linares. Aquí está, ¿qué dice? Contador general. ¿Qué es el contador general? Es un contador técnico superior, el de ENSE, el de INCO. Puede firmar un balance, pero no puede firmar no puede hacer auditoría. Puede hacer estados financieros, balance general, estado de resultados. Lo que no puede hacer el técnico superior es auditoría, ¿cierto? Eso sí. Si son GRACO, pueden presentar los estados financieros. La norma le dice así, usted puede presentar donde quede más cerca y ellos harán llegar justamente a donde corresponde, ¿ya? Entonces, el contador general puede efectuar justamente estados financieros, ¿ya? Bueno, aquí está. ¿Qué pasó? Se saltó. Ya. Luego, ¿no es cierto? También aquí nos habla el artículo 7 sobre el envío de los estados financieros de forma digital. No se olvide que actualmente en el CIAR tenemos muchas ventajas y uno puede jalar del Excel todo, puede enviar todos los estados financieros y estos deben ser los siguientes: el balance general, estado de resultado acumulado, estados de cambio en la situación financiera, nota los estados financieros, inventario valorado, ¿no es cierto? El detalle de activos fijos, la compensación de pérdidas, los anexos tributarios. Entonces, tiene que enviar de forma virtual en el formulario 605 todo lo establecido en el artículo 7 de la presente normativa. Y en lo que se refiere a la memoria anual, de la misma forma, su estado de situación patrimonial, estado de actividades, flujo de efectivo, inventario físico valorado y los anexos del 1 al 15, ¿cierto? Antes de entregar físicamente, debe generar el archivo y enviar justamente digitalmente, ¿no es cierto? No se olviden, ¿no? Es muy importante de que todos estos estados no es que salen de la noche a la mañana. También se origina el estado de situación patrimonial, el estado de actividad y el flujo de efectivo de un proceso contable prácticamente, ¿no es cierto? Sí o sí de un proceso contable. La autoridad de empresa solicita el balance del contador y el balance de todo con sello de impuesto, dice, ¿no? Usted llevando, por lo menos que yo sepa, en la actualidad, hemos hecho la actualización a varios contribuyentes. Lo que le pide es presentar el formulario 605
o el 500, automáticamente usted también hace el escáner de su balance si no es auditado, y le acepta, le cuento el CEPREG para la actualización. Ya, sí o sí le pide. No le exige que tenga un sello si no corresponde a auditoría. Claro, en caso de que sea auditado, sí o sí va a tener el sello del Servicio de Impuestos Nacionales. Envío digital de los estados financieros o memoria anual. No se olviden que la presentación de los estados financieros o memoria anual de todos los documentos que corresponden deben realizarse 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal. Esto está establecido en el Decreto Supremo 24051, artículo 39, que reglamenta el impuesto sobre las utilidades de empresa. 120 días. Ojo, ¿no es cierto? Hay años cuando hay bisiesto aumenta y hay años que es menos, uno, ¿no es cierto? Ojo. Dice posteriores, no dice hábiles, por si acaso. Certificación, escucha, aquí está la pregunta que dicen del sello. En caso de informe de estados financieros auditados, sí, uno al escanear lleva el sello del sí. Pero cuando no es auditado, les comento que es la certificación digital. Usted imprime su formulario 605 y lo tiene por si acaso. Lo tiene con la certificación. El Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la oficina virtual, ¿no?, sobre el envío de los estados financieros o memoria anual, permite imprimir el formulario 605 debidamente certificado. Ya los señores de CEPREG saben que es una certificación, ya le aceptan por si acaso, ¿ya? La certificación es emitida por la Administración Tributaria. Esa certificación equivale al sello. Reglamento de los estados financieros, capítulo 4, aprobación. Entonces, mediante este RND también aprueban el reglamento de la preparación. Primero, el reglamento de la preparación de estados financieros con dictamen de auditoría, el reglamento para la preparación de la información tributaria complementaria de los estados financieros y el reglamento para la emisión del dictamen tributario de la información tributaria complementaria, con la corrección de que, de acuerdo a la NIA 700, cambia a informe de auditoría externa. Aquí está, señores, a la pregunta que me hizo justamente aquí está. Paso a todos. Artículo 11. Empresas de auditoría y contadores públicos autorizados. Escuchen. Hasta la aprobación del sistema de acreditación y registro de profesionales auditores o contadores públicos, las empresas de auditoría y contadores públicos autorizados inscritas en el colegio respectivo. Primero salió como Colegio Departamental de Auditores de Bolivia, pero señores, quedan habilitados para la elaboración de la emisión y firma de los informes y dictámenes de auditoría financiera. Léanlo, interprétenlo. Está clara la norma, ¿no es cierto? Dice, ¿quiénes pueden emitir auditoría? ¿No? Mientras no emita, me imagino que va a ser la acreditación igual que como los abogados, yo también soy abogado de profesión, tenemos el RPA, Registro de Profesional Abogado. Seguramente el Ministerio de Finanzas, mediante el SIN, nos va a registrar a todos los contadores públicos y va a registrar y acreditar a los profesionales, ¿cierto? Y en este caso, mientras no ocurra eso, ¿quiénes están autorizados? Dicen, ¿no es cierto? Las empresas de auditoría y contadores públicos autorizados, inscritas en el Colegio de Auditores Departamental y de Bolivia, quedan habilitados para la elaboración, emisión y firma de los informes y dictámenes de auditoría financiera externa. Acá solamente colocaron Colegios de Auditores Departamental y Bolivia, que no es correcto. En la actualidad existen varios colegios
mediante la 10007 se modifica y dice registrados, cambia, todo lo demás se mantiene, excepto todos aquellos contadores públicos autorizados con título en provisión nacional, ¿no? Que estén registrados en su colegio de auditores o de contadores o colegio departamental, provincial y de Bolivia. Si usted vive, qué sé yo, en Tarija o en Cochabamba, en una provincia y tiene su propio colegio, está registrado, está habilitado, ¿no? En la actualidad, en otros países hay varios colegios. En Bolivia ustedes saben que existe también ya 2 colegios, ¿no es cierto? 2 colegios de contadores públicos y auditores. Entonces, mientras... Y si alguna provincia constituye su propio colegio, también está habilitado. Claro, con personería jurídica, todo legalmente. Entonces, cambió esa palabra y dice, claro que debería decir en su colegio respectivo, digamos, ¿no? Pero en su colegio de auditores o contadores públicos, ya sea provincial, departamental de Bolivia, quedan habilitados para la elaboración, emisión y firma de los dictámenes de auditoría externa. Ojo, estamos hablando de dictamen, porque balances también pueden realizar los técnicos superiores, decimos los contadores generales, tal como lo describía anteriormente. Muy bien. Aquí también modifica el artículo 4, dice la firma del profesional con aclaración y mención de su número, de su matrícula, de su colegio de contadores provincial, ¿ve? O departamental o de Bolivia. La firma del profesional debe ir acompañada en el ejemplar que se entrega al responsable de impuestos nacionales. Luego viene la solvencia profesional, artículo 12. Para el servicio de impuestos nacionales no es requisito la solvencia profesional al momento de la presentación de los estados financieros o memoria anual, según lo determinado por la resolución ministerial 560 del 4 de octubre del 2005, emitido por el Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, no necesitan ustedes adjuntar a sus balances o a sus dictámenes la solvencia profesional, ¿no es cierto? O sea, no es obligatorio. En la actualidad ya no pide tampoco el CEPREG, ya no pide impuestos nacionales. Creo que la única institución que pide, por lo menos en donde yo estoy en Santa Cruz, es la alcaldía, cuando hace uno una modificación. Después, ninguna institución está obligada, porque la RND 560 indica que no debe adjuntar. Lo que le valida como profesional es su título en provisión nacional. Sanciones. Ahora sí me preguntaron sobre las sanciones. Todo incumplimiento tiene su sanción. Por eso hay que asesorar al contribuyente que debe contratar la auditoría mejor si contrata en diciembre, ¿no? Su estado financiero debe prever y llevar en línea. Todos esos incumplimientos a deberes formales que a veces por falta de desconocimiento o por ahí el propietario o el empresario, el sujeto, comete el error de querer hacer última hora y a veces nosotros los contadores aceptamos, sin embargo, por la presión puede incumplir. Todo incumplimiento a normativa tiene su sanción. ¿Está correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, como todo bueno boliviano, queremos última hora, queremos plazo. No, debemos cumplir con la normativa, ¿no? Y no es mentira a veces, ¿por qué los servidores explotan del SIM? Porque el 9 hay que enviar RSB, el 9 todos están mandando. Todos estamos mandando, ¿no? Obvio, pues, las capacidades de todos, pues, ni el internet va a funcionar, ¿no es cierto? Pero debemos prever, crear conciencia tributaria. Es importante con los contribuyentes para que ellos, pues, ya las facturas de compra-venta nos hagan llegar, pues, por lo menos hasta el 15 del mes y el saldo hasta el 20 y lo demás en 10 días, ¿no? Máximo hasta el 3, 4 para que uno revise, verifique. Eso es correcto, ¿no? Y también a nosotros ya no se va a armar un cuello de botella cuando un contador ya justamente atienda a varios contribuyentes, ¿no? Y lo mismo la auditoría. La auditoría tiene su proceso, mínimo 30 días. No creo que me diga alguien que lo hace auditoría en una semana. Usted manda una confirmación, hace una confirmación a una entidad financiera, ¿no es cierto? Seguro que va
a tardar por lo menos una semana o 10 días, ¿no? Y es parte de una auditoría, hacer las confirmaciones externas, enviar las cartas, ¿no es cierto?, a las entidades financieras si tiene justamente esa empresa la cuenta de banco, a las cuentas por cobrar y por pagar, ¿no? Tiene que ir a verificar sus inventarios. O sea, hay procedimientos que tiene que realizar y eso no lo va a hacer en una semana, mínimo en 30 días, ¿no? Y eso es porque falta de cultura tributaria, ¿no es cierto?, falta de cultura tributaria de parte del contribuyente y nosotros tenemos que también tratar de difundir de que si no, caso contrario, va a tener la multa, ¿no es cierto? Ahora bajaron bastante las multas, sí, ¿no es cierto? Eran más pesadas, pero de la misma forma suman, pues, ¿no? Y a veces quieren justamente indicar, tienen un problema, el contribuyente va a impuestos, ay, mi contador, dice, ¿no es cierto? Y no analiza que él quiso que su estado financiero lo haga en 2 días, ¿no? O su declaración jurada, su envío del LSB, que es el 9, llega a la oficina contable a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, para que el contador se quede hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, eso es falta de cultura tributaria. Y las multas establecidas de acuerdo a la RND 16, número 15 y 17 del 0030, que justamente establece todas las multas, ¿no? Que son de la siguiente forma, ¿no es cierto? Bajo el nuevo sistema de facturación, en una auditoría se debe seguir revisando la factura física o qué procedimiento se debe aplicar ahora. No se olvide que no son solamente facturas pues digitales, hay también facturas físicas, ¿no es cierto? Entonces, como auditor, el auditor, ¿no? Tiene que utilizar todos los medios para certificar de que efectivamente están bien sus declaraciones juradas. ¿Qué hace el notario? Va a hacer un reconocimiento de firma, ¿no? Entonces, tienen que estar las dos personas firmar. Pero como hubo varios problemas con los notarios, que parece que iba otra persona y firmaba, ahora le ponen la huella digital, ¿no? Está la huella digital, no tiene que fallar, por lo cierto. Entonces, él está certificando de que Juan Pérez, es su firma y la huella digital para respaldar. Lo mismo el auditor. El auditor tiene que realizar todos los procedimientos necesarios para cerciorarse que el contribuyente facturó 100, ¿no? No ni menos ni más, ¿no? Facturó lo que debe facturar y esa facturación son 100, ¿no? Y sus compras son 50. Nosotros como auditoría 2 más 2 son 4, no es 4,1 ni 3,9. Si es 2 más 2 es 4, tiene que ser los 4. Para eso está el auditor, para cerciorarse justamente y realizar todos los procedimientos necesarios. Si como auditor, claro, en el caso de que ha facturado en línea, ya reduce su trabajo, minimiza, pero hay N facturas que son justamente manuales, entonces en el caso de las compras tiene que confirmar, verificar, testar, certificarse, o sea, estar seguro de lo que está dictaminando. ¿Lo ve? Denny Roja. Si existe una fecha límite de envío, el último día deberá poder enviarse sin ningún problema la información. Ese es, pues, no, o sea, como profesionales contadores tenemos también que ser responsables y crear conciencia tributaria. Tal vez no esté de acuerdo yo con esa afirmación. No de todo. Nosotros como Cámara de Consultoras hemos representado en su momento y también como contador y profesional, si quiere tener más clientes, tiene que invertir. Por ejemplo, muchos hemos llegado a la conclusión de que tenemos que tener internet de Entel, fibra óptica. Entonces ya vamos minimizando riesgos en la prestación de nuestros servicios. Ahora, como política, agarrar al contribuyente y pedirle de que nos mande la facturación. Por ejemplo, los contadores aquí en la empresa, ya día 29, 30 ya le están pidiendo la factura. Día 1 y 2 al contribuyente necesitamos que nos envíe. Caso contrario, usted asume las multas y a las multas le huyen todos.
Ya el 3 los contribuyentes están llegando, no falta, claro, no le digo que es perfecto, siempre hay una excepción, ¿no? Entonces, si usted tiene 10 clientes, ya cumplió con 9, hasta el 5, hasta el 4, tranquilo, tiene un riesgo, ¿no? Ya va a ser mínimo, seguro que va a cumplir. Entonces, la sugerencia, por la experiencia como profesionales, también vamos a tener nomás que invertir y de acuerdo a eso también van a saber valorar nuestros honorarios los contribuyentes. Usted le reduce los riesgos al contribuyente, le va a valorar y usted tiene la posibilidad también de poder cobrar los honorarios justos y correctos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la sugerencia. Bueno, y no siempre todos, o sea, hacer un FODA, nosotros como Cámara hemos hecho un análisis de fortaleza de habilidades, hemos exigido, hemos propuesto inclusive de que sea cada 3 NIT, pero en realidad si ustedes analizan, nos conviene que sea en uno solo. ¿Por qué? Ya estamos acostumbrados, además usted consolide en uno solo la facturación, así si la empresa envió la factura manual de un proveedor, también ya le sale. Si las manuales que no las ha registrado, el proveedor ya las envió el 2, usted sabe que le sale automáticamente. Entonces ya la mayoría de los contadores creo que estamos ya conformes con el 9 y ya le facilita en muchas situaciones el trabajo. Bueno. El SIN hace cruce de información con los notarios. Eso es otra materia, ¿no? Pero obvio, no se olviden que de acuerdo a normativa es agente de información. Bueno, Noé, me abstengo a opinar esa su pregunta. Sin embargo, me gustaría que interprete bien lo que hemos visto en la RND. Está en la norma, está grabado, véalo, váyase a la RND, léalo bien y analice y si gusta interpretar también esta normativa con el Servicio de Impuestos Nacionales o con un abogado y usted lo va a entender claramente. ¿Ya? Bueno, fíjense, las multas han bajado bastante, pero sí, no enviar unipersonales 500 UFBs, 1000 UFBs, el 605 hay multa. La multa más alta es justamente no presentar en forma física, no prestar la información requerida en normativa, no presentar en forma física la memoria anual, aquí está, son 1000 UFBs y 2000 UFBs. Antes era por si acaso 5000 UFBs, ¿no? Ojo, ¿no? Muy importante. Entonces bajó bastante, sin embargo, puede reducir si el contribuyente presenta la información 20 días después de haber sido notificado. A veces inclusive uno va el arrepentimiento eficaz, ¿no es cierto? Entonces puede presentar, ¿ya? Y esta es las multas en las cuales no está sujeta el contribuyente, ¿ok? Reglamento de estados financieros e información. Gracias, licenciada Marta Silva, por su opinión. Existen disposiciones transitorias, no se olviden, sobre los anexos financieros, sobre la información tributaria complementaria, el envío en el CIAD es muy importante. Hay una adicional también sobre la memoria anual, el formulario 605, actualmente el envío en el CIAD, y también uno debe registrar en forma digital los estados financieros. Esto no habla sobre el aplicativo del CIAD. Disposición abrogada. El reglamento para la auditoría, para la presentación de los estados financieros con dictamen de auditoría, ¿no? Justamente ya hemos hablado en la reglamentación, está repitiendo que deben ser 5 ejemplares, un ejemplar para la administración tributaria, otro para o servicio de impuestos nacionales, el segundo para la empresa o el profesional y el resto con la empresa o el profesional, ¿no es cierto? Y hemos hablado de que las ventas, sí o sí, ventas brutas, no netas, ¿no es cierto? 1.200.000. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros y sus notas aclaratorias es la empresa auditada, ¿no? Ojo, es la empresa auditada, el gerente.
el directorio, ¿no es cierto? ¿No? Asimismo, estos estados financieros y sus notas aclaratorias deben estar debidamente firmadas por, atentos, ojo, mucho ojo. ¿Quién tiene la culpa? Mi contador. ¿Quién es el responsable de los estados financieros? Es la gerencia, ¿no? Claro que el contador tiene que cumplir con normativa, hacerlo correctamente, ¿no es cierto? Pero pues si sale fuera de control, el responsable de acuerdo a la normativa, como indica la norma, es la empresa auditada, el gerente general, ¿no? Mediante su gerente, ¿no? Y la firma que debe llevar esos estados financieros que se deben presentar, el profesional con título en provisión nacional de auditor financiero o contador público. Lo mismo que indica en el RND, ¿no es cierto? El titular del NIF para empresas personales o representante legal para personas jurídicas. Asimismo, todas las hojas deben estar debidamente rubricadas para efectos de identificación. La responsabilidad profesional del trabajo de informe de auditoría externa se atribuye al profesional independiente o empresa auditora externa que sean responsables por las consecuencias derivadas de sus informes. Mucho ojo, fíjense, si uno de ustedes hace auditorías, tiene que ser responsable. Si empiezan a dictaminar y determinan que sus declaraciones juradas no están correctas, en vez de declarar 1000, declararon 800. ¿Qué significa? Que ese auditor no hizo ese trabajo. Y la consecuencia derivará en su informe de auditoría. Seguramente le van a pedir sus documentos del auditor. Por eso es importante que el auditor respalde su trabajo, ¿no? Esté bien respaldado con sus documentos de auditoría. Tenga todos sus legajos, porque eso es lo que respalda al auditor. Y se respalde también con su carta de gerencia al concluir la auditoría. Eso es muy importante por si acaso. Incompatibilidad para hacer la auditoría. Ojo, existe incompatibilidad para dictaminar los estados financieros o memoria anual cuando los socios o empleados de la empresa de auditoría externa se encuentran comprendidos en los siguientes casos. Desempeñen un cargo operativo o de directores en la empresa auditada o hayan desempeñado en el periodo sujeto a revisión profesional. No puede ser pues que sea gerente y después salga y con su consultora quiera hacer la auditoría, ¿no es cierto? A eso se refiere. Que sea el gerente financiero, no puede. Si tiene un interés financiero directo o indirecto en la empresa auditada, si tiene una inversión, es socio o por ahí tiene una cuenta por cobrar significativa, ¿no es cierto? Si tiene relación de parentesco con los propietarios o accionistas de la empresa auditada, poseedores individualmente, o un conjunto de un porcentaje que exceda el 10% del patrimonio, ¿no? Si es socio de la empresa auditada. Y la relación hasta 4º grado de parentesco de consanguinidad o hasta el 2º grado de afinidad, ¿no? No puede auditarle el papá a su hijo o el hijo a su papá, ¿no es cierto? O la esposa tiene su empresa, tiene que auditarlo y le audita el esposo, por decir, ¿no? Fueran dependientes del Servicio de Impuestos Nacionales. Los funcionarios de impuestos nacionales no pueden hacer auditoría externa, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden ser juez y parte. Mañana pasado van a fiscalizar, no es correcto, ¿no? Fuera, está normado. Que hubieran participado en la elaboración de estados financieros o memoria anual. Estamos hablando de incompatibilidad para efectuar la auditoría, ¿no? Es diferente para hacer los estados financieros. En caso de que quien audite la empresa incumpla estos puntos, ¿cuál es la sanción? Por eso, automáticamente es nulo de hecho y derecho esa auditoría. Porque por decirle, un padre y el hijo tiene la empresa, no puede, es como el notario, ¿no? La auditoría es dar fe, pero no está dando fe sobre esos estados financieros.
legalmente ese trabajo, ese informe es nulo de hecho y derecho. Automáticamente no es nulo. Es como si no hubieran presentado, si lo presentan al SIN y el SIN determina eso. Los dictámenes de auditoría sobre los estados financieros, actualmente llamados informes de auditoría o memoria anual, deben emitirse de acuerdo a normas. En la actualidad, Bolivia efectúa las auditorías, solamente existen las normas de auditoría 1 y las demás son las normas internacionales de auditoría, que son claras, concretas, concisas, y nuestro informe de auditoría nos basamos en base a la NIA 700-701, de acuerdo al caso que corresponda, ¿cierto? Luego, el ejemplar que corresponda al SIN debe llevar la firma del auditor, contador público autorizado. El dictamen de auditoría externa debe ser firmado cumpliendo las formalidades establecidas en el artículo 4 del Decreto Supremo 26226 del 2001. La preparación de la información tributaria complementaria. Aquí estamos hablando de los 15 anexos, ¿no es cierto? Entonces, los sujetos pasivos, ¿no?, deben presentar la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria anual. Ojo, dice los sujetos pasivos, no dice el auditor, ¿no es cierto? Aquí pregunta, ¿a futuro cree que la administración tributaria realiza auditoría de sistemas externas o fiscalización a los sistemas de facturación? Es su potestad realizar fiscalizaciones. No se olviden que existe a nivel mundial, México ingresó, Chile, a esto que se llama el sistema de facturación virtual o en línea, y hubo problemas por si acaso, ¿no? Como en la experiencia de muchos colegas, también hubo experiencia en los sistemas de facturación computarizada, ¿no? Hubo varios casos y pueden ustedes verificar la información que dictamina, ¿no?, los recursos de impugnación tributaria. Existen varios problemas. No significa, lamentablemente, pues, hay muchas empresas, no todos por si acaso, algunas excepciones que también buscan, pues, ¿no?, a veces tergiversar a cierta información. Si bien informamos en línea, el SIN está informando, como también puede haber error de un sistema, del sistema en línea. En México, creo que fue antes de la pandemia, hubo un problema. No se olviden que también pueden interferir, pues, los famosos hackers, ¿no? No sé qué pasó, pero sí aparecieron los contribuyentes con unas ventas millonarias. El SIN automáticamente agarró, no el SIN, ¿no?, la autoridad tributaria de allá de México empezó a mandar sus cobranzas, pues, ¿no? Y las empresas demostraron que no habían facturado, o sea, para que le aumentó un 0, ¿no? Y eso es un error ya de los sistemas informáticos. No se olviden que nada es perfecto. Los sistemas informáticos lo manejan los seres humanos. Las máquinas no hacen todo. Es como cuando lo de sistema le dicen que le van a vender un sistema contable y lo hace todo, no necesita contador. Eso es mentira. Quien apropia las cuentas, quien hace el plan de cuentas es el contador público. No lo hace todo la máquina. Entonces, mucho ojo, ¿no? Entonces, sí, o sea, Impuesto Nacional siempre va a fiscalizar y va a aplicar y está dentro de su potestad. No se olviden que también el Código Tributario describe que todo lo que... Yo siempre digo algo, ¿no? País que donde todos aportan, creo que como Estados Unidos y los países son prósperos, ¿no? Y donde nadie quiere aportar, y además nuestra profesión es esa, pues somos contadores públicos, tenemos que verificar, ¿no? Por ahí, cualquier momento, también uno de ustedes está trabajando en impuestos nacionales, tiene que cumplir su rol, el de fiscalizar y de que se aporte correctamente. Y nosotros desde afuera tenemos la obligación de que también el contribuyente cumpla con todas sus obligaciones tributarias enmarcadas en la ley y cerrarle todas las contingencias tributarias para que pueda tener menos problemas. No hay riesgo cero, ¿no? Pero mejor si no tiene problemas, y de esa forma va a demostrar que usted es un buen asesor contable o un buen contador. El anexo 1, estamos hablando justamente sobre la presentación y aquí quería poner énfasis, ¿no es cierto? Los sujetos pasivos, la empresa, ¿no? Ellos son los que deben presentar los anexos tributarios, ¿no es cierto? Tenemos 15 anexos.
Ustedes saben que es el anexo 1 sobre el débito fiscal, el 2 sobre el crédito fiscal, IVA declarado, el 3 sobre el crédito fiscal proporcional, ¿no? El 4, la determinación del IT, la compensación contable del IT, el anexo 5, el 6 sobre el RC-IVA dependiente, sale de las planillas, y el 7, información sobre los gastos computables para la determinación del impuesto a las utilidades de empresa. El 8, detalle de ingresos no imponibles, el 9, gastos no deducibles, el 10, información de pagos beneficiarios al exterior, el 11, información sobre saldo de cuenta de los estados financieros relacionados con impuestos, información sobre movimientos de inventario de productos grabados con tasas específicas, información sobre las ventas. Si ustedes se fijan, todos estos datos debe verificar el auditor, ¿no? En los anexos que presenta la empresa, ¿no? Realizados por el contador, ¿no? Entonces, fíjense, son pruebas de cumplimiento, si uno se fija, ¿no? Agarrar y verificar el mayor, cuánto cuánto está exponiendo los saldos de las cuentas relacionadas con impuestos, cuánto está en los estados financieros, cuánto está en su último formulario, que el auditor es el que verifica, ¿no? Y la empresa es la que presenta los anexos tributarios. El anexo 14 sobre las ventas de productos grabados y el anexo 15 beneficiarios al exterior. En caso de que no corresponda a uno de estos anexos, el contador y la empresa puede colocar de que no aplica ese anexo, ¿no es cierto? Muy bien. El alcance. Alguien preguntaba de los procedimientos mínimos tributarios. La reglamentación y la RND nos indican claramente cuál debe ser el alcance, la 004, cuando usted como auditor realice los procedimientos tributarios, ¿no? Su examen de auditoría de la información tributaria complementaria, ahí está. Usted va a revisar la información tributaria complementaria y los estados financieros o memoria anual. Debe ser efectuado aplicando las normas de auditoría para empezar, ¿no? Y las normas de auditoría, ¿qué le indica? Debe realizar su planificación, ¿no es cierto? Su obtención de la evidencia y su emisión de su informe de auditoría o dictamen. Y cuando tenga la evidencia, tiene que estar respaldado por sus documentos de auditoría. Entonces, tiene que cumplir. No dice, pero acá pues no está hablando de las normas. El alcance de procedimientos mínimos tributarios, el auditor debe comprender justamente sobre el negocio, y eso se lo hace en una planificación de acuerdo a las normas de auditoría, efectuar indagaciones concernientes a los principios y prácticas contables de la empresa, ¿no? Y debe aplicar asimismo que todas las declaraciones juradas hayan sido conforme a la ley 843.606 y todas las disposiciones reglamentarias. Efectuar indagaciones concernientes a procedimientos de la entidad para registrar, clasificar, resumir transacciones sujetas a impuestos, sus bases y cálculo y declaración impositiva. Efectuar indagaciones concernientes a todas las aseveraciones de importancia relativas registradas contablemente y declaraciones impositivas. Es importante verificar no solamente para cerrar contingencias tributarias, errores de humanos. En la experiencia hemos visto algunos casos donde le aumentaron un 0. Fíjense que circula un video de Perú y la verdad que lo mismo ocurrió en Bolivia en unos 2 casos que hemos visto en intercambio de información. Era 300,000 y le aumentaron un 0 al declarar y fueron 3 millones. Como la empresa no tenía mucha liquidez, liquídelo por pagar. El gerente no revisa, confía en el contador público, confió. Bueno, hicieron el balance también confiaron y para que ni el auditor se dio cuenta. Por eso es importante verificar. Lo declararon por pagar el IUE. Llegó el Servicio de Impuestos Nacionales, es su potestad, tiene que cumplir, es su trabajo. Señor, debe. No es lo mismo el 13% de 300,000 que de 3 millones. Eso fue un error contable. Para rectificar, disminuir ventas, están sujetos a una revisión de impuestos nacionales. Tiene que presentar sujetos a una revisión, a un proyecto, ¿no es cierto? Y eso tarda. Imagínense, ya le han congelado cuentas, todo eso, y no es el único. Le estoy hablando de 3 millones, hubo uno de 120,000, igual 2 ceros le aumentaron. Son errores contables.
Por eso le digo que nosotros los contadores tenemos que concentrarnos para hacer las declaraciones juradas, las revisiones, porque los números son fríos, ¿no? Y no podemos crear contingencias. Y acá le dicen los procedimientos. Debe revisar, verificar, indagar, clasificar, efectuar indagaciones, ¿no es cierto? Entonces, no, se le fue al contador, está bien, pero no debe haberse leído pues al auditor, ¿no? No se le puede ir. Ahí se ve que ni siquiera hizo la prueba de verificación total, ¿no? La verificación total de las declaraciones juradas. No se olviden que la suma total de ingresos del formulario 200 menos el 13% debe estar plasmado en el estado de resultado. Es una prueba básica, ¿no? Entonces, si no se cumple, imagínense los problemas, los errores contables y los problemas tributarios que puede tener un contribuyente, ¿no? No existen normas, aquí están los procedimientos mínimos de auditoría, pero tiene que basarse en las normas de auditoría, ¿no? Que Bolivia adoptó las normas internacionales de auditoría, ¿no? Usted tiene que efectuar. Ya existen algunos compendios en base a esta información, procedimientos mínimos del IT, del IVA, del IUE, ¿no? Existe justamente un programa de trabajo, ¿no? Existe información bastante sobre auditoría tributaria, ¿no? Usted tiene que ver, además como auditor pues ya sabe una planificación tributaria, agarra y en base a esta normativa hace su planificación. Procedimientos mínimos de auditoría, sus procedimientos tienen que ser como dice, como indica justamente este punto, ¿no? Verificación del IVA, mi programa de trabajo, todo es con programa de trabajo, ¿no es cierto? Mis documentos del auditor, y va respaldando, ¿no? Es muy importante por si acaso. Aquí también nos habla, fíjese, todos los procedimientos que debe seguir, aquí nos está describiendo claramente. Comparar las cifras de los estados financieros con los estados financieros de periodos anteriores. Es un procedimiento que debe de cumplir, ¿no es cierto? Procedimientos analíticos, ¿no? Estudio de las relaciones de los elementos de los estados financieros. Verificar las cifras de las declaraciones impositivas provienen de la información basada en los registros contables. Libro mayor, RCB, registro de compra-ventas, libro diario, ¿no? Esto debe estar plasmado en sumas y saldos y eso debe estar en los estados financieros. Efectuar seguimiento a la situación de adeudos tributarios, planes de pago. ¿Qué pasaron con los planes de pago? Verificar e informar. Entonces, para lograr estos objetivos que incluyen procedimientos específicos mínimos, debe ejecutar el auditor que dictamine la información tributaria complementaria. Este detalle es solo enunciativo y no limitativo. No solo haga esto. Si usted como auditor quiere ampliar su trabajo, puede ampliar, ¿no? No es limitativo. Debe basarse en evaluación de controles internos. Hay tesis inclusive de controles internos tributarios, la verificación, debilidades detectadas, procedimientos mínimos aplicados. En otras palabras, tal como su pregunta, aquí está la respuesta. En base a normas de auditoría, las NIAS actualmente que estamos adoptando en Bolivia, ¿no es cierto? Muy bien. Se escucha bajo, dice. ¿Los demás me escuchan bajo? ¿O está fallando el audio del colega? Bueno, fíjense, aquí están los procedimientos. En el IVA, ¿qué debo hacer? Debo ver qué tipos de ingresos tiene el contribuyente, relevar la información, de qué forma liquida su impuesto, cuál es su facturación, de qué forma contabiliza, ¿no es cierto? O sea, esos son los procedimientos que debe realizar. Pero esto tiene que convertirlo pues en un programa de trabajo. En ese programa de trabajo respaldar en sus documentos de auditor. Sí o sí. ¿Ya? Ok. Muy bien. Fíjense, prácticamente si usted agarra esta resolución, de acá va sacando todo lo que es su planificación y sus programas de trabajo. Sin embargo, si quiere un poco más fácil, ya hay unos 2 libros de unos autores que determinaron auditoría tributaria. También tal vez mañana pasado junto con la Cámara y líder podamos efectuar una auditoría ya práctica sobre auditoría tributaria para que tengan también y puedan intercambiar información. Alcance de procedimientos tributarios sobre la información financiera, débito fiscal,
verificar si está razonablemente, verificar diarios mayores, importes, ¿no es cierto? En este caso nos pide para 3 meses tomados al azar, ¿no? Es para la presentación del dictamen tributario. Ahora que me indicaban hace rato, se hacen una auditoría financiera para cerrar contingencias, su alcance tiene que ser 100%, ¿no? Y la empresa se quiere cerrar contingencias, le está contratando como empresa 100%. Ahora, si le dice, ¿por qué el auditor no verificó esto? No, es que él determinó su alcance para los 3 meses, como indica la RND, y él verificó enero, noviembre y diciembre, y el error está en febrero, ¿no? Ojo, ¿no? No es que lo hizo mal el anterior auditor, cumplió esta normativa y su alcance lo hizo mínimo y verificó solamente 3 meses. El modelo de informe, ¿no es cierto?, de la información tributaria complementaria tiene que llevar el destinatario, identificación complementaria examinada, el alcance efectuado, la opinión de la información tributaria, lugar, fecha del dictamen. Aquí tienen un modelo, ¿no?, de un auditor independiente, ya no los da el modelo del Servicio de Impuestos Nacionales, prácticamente es cambiar la empresa, cambiar el año, la gestión, ¿no es cierto? Tenemos otro modelo. Bueno, los auditores deben incorporar en su informe, a continuación de la información financiera complementaria, un resumen de los procedimientos utilizados, que nos da el modelo, esta normativa, ¿no es cierto? Sí o sí debe llevar, y además también debe indicar la cobertura alcanzada. Si algún colega decidió hacer el 100%, tiene que indicar que fue los 12 meses, no 3 meses, ¿no es cierto? Y el resultado de sus verificaciones efectuadas. Si bien las muestras es un alcance mínimo de las tareas de auditoría, sin embargo, puede también evaluar los resultados mucho más amplios. En caso de que el auditor en cualquier aspecto de su trabajo no haya podido obtener suficiente información al verificar, ¿no?, entonces el auditor debe incluir en su informe un detalle de la muestra de facturas requeridas en el punto 2.4, que el alcance mínimo de las tareas de auditoría sobre la información tributaria complementaria. Número de factura, número de proveedor, ni del proveedor, número de autorización de la factura y fecha de la factura, ¿no es cierto? Bueno, a ver, bueno, acá ya hemos concluido y muy bien, a ver, está bien el audio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, hemos hablado sobre este RND, si tienen alguna duda, inquietud, a ver, podemos, estimado colega de líder, podemos ya, sin embargo, hemos ido respondiendo a todas las interrogantes de acuerdo al avance. Así es, querido Licen, así es. La verdad que, como usted dice, todas las consultas que han ido apareciendo durante cada tema que se ha estado explicando, ya se ha ido dando respuesta, querido Licen. Permítame, por favor, compartir justamente la pantalla para poder hacerle la entrega de su reconocimiento. Certificado de expositor al doctor Víctor Chuga Subieta, por habernos compartido sus invaluables conocimientos dentro del tercer Congreso Boliviano de Tributación, con la temática presentación de estados financieros auditados al SIN, al Servicio de Impuestos Nacionales. Es dado a los 8 días del mes de septiembre. Firma el Colegio de Administradores de Bolivia y la Academia de Capacitación Líder. Reciba con mucho cariño, estimado doctor, este reconocimiento que va a poder lucirlo una vez más entre su estantería que tiene. Sabes que le he visitado, he visto que tiene bastantes reconocimientos, pero uno más por lo menos ahí a sus conocimientos, doctor. Agradecerle una vez más por su participación y nos estaríamos viendo a las 7 de la noche, dentro de una media hora aproximadamente, con la licenciada Marta Silva. Muchas gracias, doctor. No, yo la verdad que agradecido por la invitación a nombre de la Cámara de Empresas Consultoras de Santa Cruz y de Bolivia. La verdad que nuestro objetivo siempre es mejorar la profesión, tratar de ser una buena persona como profesionales, buenas personas,
aportar a todos los colegas, poder intercambiar conocimiento, además también dejar el conocimiento el mínimo conocimiento que tenemos. Sabemos que nunca terminamos de aprender, peor en nuestra profesión, que son cambios constantes, pero lo importante es estar actualizado. De esta forma podemos aportar tanto al contribuyente cerrando las contingencias tributarias y al país de que también reciba lo que tiene que recibir, los impuestos, ¿no? Y esto se plasmen en obras. Agradecido de esta forma, estimado, y muchas gracias, estamos a órdenes. Muchas gracias, doctor. Están llegando las felicitaciones de los colegas, agradecerles a todos. Y bueno, pues vamos a estar, doctor, prestos para la exposición de la licenciada Marta Silva, que también ya se viene en minutos. Vamos a poner unos videos de ambiente, ¿ya? Para poder justamente esperar la exposición de nuestra querida Licen. Con permiso, licenciado. Vamos a invitar también a todas las personas que deseen certificarse justamente, pueden comunicarse con estos dos números que están aquí en pantalla. Los 6 certificados de los 6 días del Congreso Boliviano de Tributación van a estar respaldados por la vicedecanatura de la Facultad de Contaduría Pública de la Gabriel René Moreno, por la Academia Líder, por la empresa, por la Cámara CAEC, Colegio de Administradores de Empresas de Bolivia, y también por varias otras organizaciones. A todos los colegas que deseen certificarse justamente pueden hacerlo a través de estos números de contacto. $7.3 billones de personas en el planeta Tierra y solamente el 9% trabaja en donde siempre soñó. El resto del 92% de las personas no lo hace debido al miedo. Miedo a ser fracasado, miedo a ser rechazado, miedo a defraudar a su familia y amigos, miedo a ser incapaz de cumplir tus sueños, simplemente miedo. El miedo es una de las enfermedades más destructivas y peligrosas de nuestro planeta. Si la dejas, te detendrá y paralizará por completo. Lo que tú no sabes es que el miedo no es real, no es físico, no se puede tocar. Solo existe en nuestra imaginación y en nuestra mente. Y como la mente es tan poderosa, puede llegar a sentirse real. Y hasta se puede llegar a sentir en los huesos y por debajo de la piel, siendo capaz de frenarnos a hacer cosas de las que somos capaces de hacer. Y lo peor del caso es que el miedo mata sueños. Yo no sé cuál sea tu sueño, pero lo que sí te puedo decir es que ese sueño que has vivido millones y millones de veces en tu cabeza es posible y se puede llegar a ser realidad. William Walker dijo en La Ley de la Atracción: tú atraes lo que tú piensas y sientes. Solo tienes que decidir qué quieres ser y cómo le vas a hacer. El universo se va a interponer en tu camino y te va a dar 1001 razones para que no sigas tu sueño, pero ¿sabes qué? Tú tienes que seguir, porque tienes la posibilidad de lograrlo y eso depende de ti, solamente de ti. Nadie dijo que sería fácil. Si fuera fácil, no conoceríamos a Oprah Winfrey. Si fuera fácil, no habría un Jim Carrey. Si fuera fácil, no habría un Steve Jobs, Walt Disney. Si fuera fácil, no conoceríamos a Juan Gabriel. Tú eres como un imán. Lo que tú sea que seas y pienses, lo vas a traer. Si tú eres una persona negativa, vas a traer cosas negativas a tu vida. Si tú eres una persona positiva, vas a traer cosas positivas. Si tú ayudas a la gente te va a ayudar a ti. Y si tú lo puedes visualizar en tu mente, lo puedes tener en tus manos. La visualización funciona si trabajas duro por tus sueños. ¿Cuántas veces no te rechazaron? Te falta más experiencia, no eres suficientemente alta, no eres el perfil que estamos buscando, no eres lo que estamos buscando, no y no. Lo que alguien piensa de ti no es tu realidad, es la de ellos. Detente, piensa un momento y reacciona. Puedes elegir entre vivir tus sueños o vivir tus miedos, no hay de otra. La mayoría de la gente vive sus miedos. Detente, piensa un momento y reacciona. Comete errores, cáete 10 veces, levántate 12. Si tú no vas tras tus sueños, alguien más lo hará y probablemente terminarás trabajando para esa persona. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres ser más exitoso? Te invito a que inviertas en ti mismo, que le des un giro a la moneda. Te invito a que estés solo y convivas contigo mismo y te conozcas a profundidad. Rodéate de gente imparable, irrazonable, gente que quiera más, gente que te rete. Cuando te conviertes en esa persona para la cual fuiste diseñada y creada en este mundo,
comienzas a separarte del resto de las personas y comienzas a brillar. Te reto a que llegues al punto en el que ya no te importe caerle bien a los demás porque estás pensando en ser tú mismo y llegar al próximo nivel. Te reto a que no dejes que nadie te robe tu sueño, a que sigas siendo un soñador eterno, cometas locuras, te enamores y sigas tratando. Porque es mejor morir intentando una y otra vez que vivir sin hacer nada. Así que protege tu sueño, porque la mayoría lo abandona. ¿Eso es lo que quieres? ¿Estás seguro? Despierta. Estás a solo un clic de cambiar tu vida. Todo depende de ti. Y estoy segura que lo harás. Ya ha llegado el tiempo esperado. Semanas, días y meses me he esforzado. Y aunque en el camino me he tropezado, me he levantado porque una meta tengo y la lograré. Lo he decidido, la victoria tendré. En primer lugar yo ganaré, pues con todas mis fuerzas yo pelearé. Pase lo que pase, no me detendré. Venceré, cada obstáculo derribaré y todos mis miedos aplastaré. Cada sueño que tengo cumpliré. Venceré. Si tú me preguntas el porqué de todo este esfuerzo, te diré Que en esta vida yo vine a dar todo lo que tengo, a trascender, a ser grande y a conquistar. Lo he decidido, la victoria tendré. En primer lugar yo ganaré, pues con todas mis fuerzas yo pelearé. Pase lo que pase, no me detendré. Venceré, cada obstáculo derribaré y todos mis miedos aplastaré. Cada sueño que tengo cumpliré. Venceré. La victoria tendré, y en primer lugar yo ganaré, pues con todas mis fuerzas yo pelearé. Pase lo que pase, no me detendré. Venceré, cada obstáculo derribaré y todos mis miedos aplastaré. Cada sueño que tengo cumpliré. Venceré.
Llegó el momento de reunirnos en este gran evento académico de primer nivel, Tercer Congreso Boliviano de Tributación, del 5 al 10 de septiembre por Zoom. Ven, capacítate, actualízate y empodérate de la mano de los expertos del área. Aprovecha en resolver cualquier duda que tengas. El acceso es totalmente gratuito, cupos limitados, no te quedes fuera. Tercer Congreso Boliviano de Tributación, del 5 al 10 de septiembre por Zoom. Tercer Congreso Boliviano de Tributación. ¿Aún no te certificaste? Ya se acaba el tiempo. Accede a la certificación y descubre los increíbles beneficios que tenemos para ti. 6 certificados físicos con valor curricular. Envío gratis de los certificados hasta tu ciudad. Grabaciones y material exclusivo de todas las conferencias. Folder de colección. Y además, habilitamos una promo especial. Si te certificas hasta este 9 de septiembre, accederás a una beca completa para el taller 100% práctico del nuevo sistema de facturación virtual. Y además, te regalaremos una preciosa bolsa ecológica líder ideal para tus compras y un respiro para nuestro medio ambiente. Ahora es tu momento de actuar. Sigue cumpliendo tus objetivos profesionales. No esperes más. Valida tus conocimientos y certifícate. Tercer Congreso Boliviano de Tributación, del 5 al 10 de septiembre por Zoom.
you